Bueno, estamos con ustedes, amados hermanos, ¿verdad? Hoy ya es 7 de mayo, amados hermanos, y estamos en el programa número 20 de Corazón a Corazón con el hermano Julio. La verdad que es un gozo estos 20 programas, hermanos, que ya hemos hecho. Hemos recibido muchas llamadas, ¿verdad? De muchos lugares del mundo, agradeciendo a Dios, sí, por su palabra. Qué lindo, hermano, ayer me llamaban de Honduras, sí, una señora, dándole gracias al Señor por el programa. Y qué lindo, hermano, qué lindo cuando Dios pone palabra en el corazón de uno para transmitir a otras vidas, otras almas, ¿verdad? Qué lindo es, hermano, saber que Dios todavía nos habla, ¿verdad? Usa a los hombres, ¿verdad?, para traer su palabra. Y su palabra es la que transforma la vida de una persona. Y la palabra es la que da vida, ¿verdad? Y cuando nosotros predicamos la palabra, sí, esa palabra produce vida en los corazones, ¿verdad? Aún en aquel más vil pecador produce vida. Y qué lindo es, hermano, que nosotros podamos entender que uno predica por fe. Uno predica por fe, ¿verdad? Predica la palabra, no se aparta de la palabra, porque la palabra es la que transmite fe, la palabra es la que nos aumenta la fe, ¿verdad? La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Quiere decir que cuanto más nosotros estemos, ¿verdad?, delante de la presencia de Dios, ¿sí?, hermanos queridos, trayendo palabra, más Dios trabaja en nuestros corazones, trabaja en el mío primero, ¿verdad? Entonces, qué lindo es, hermano, que podemos entender que Dios todavía le está hablando a la humanidad para que se arrepientan, para que se vuelvan al Creador. Cuánto amor, cuánta misericordia de nuestro Padre Celestial, hermanos, que aún nosotros dándole vuelta a la espalda, como le hemos dado vuelta a la espalda, ¿verdad? Él nos sigue amando, porque nos ama con un amor eterno. Sí, y muchas veces hay muchos hermanos que se han apartado de la iglesia por X motivos, ¿verdad? No voy más a la iglesia, pero sin embargo Dios te sigue amando, Dios te sigue queriendo, ¿sí? Y sigue trabajando en tu corazón para que no te apartes de la iglesia, para que te vuelvas, ¿verdad? Porque es lo que estás formando, es su cuerpo. Entonces, cuando nosotros entendemos que vamos a ser probados en la fe, ¿verdad? Vamos a ser probados aún en la misma palabra del Señor, ¿verdad? Porque la fe sin obra es muerta. Entonces, yo me aparto de la iglesia por un problema con un hermano, un problema con esto, un problema con aquel, y me estoy apartando de la vida. Y Dios sigue trabajando en tu corazón para que tú te vuelvas a la iglesia. Y eso es lo que muchos hermanos no entienden. Dicen, no, ¿y qué va a decir el pastor si vuelvo? ¿Qué va a decir mis hermanos si vuelvo? No, al contrario. La iglesia del Señor, cuando volvés, te tiene que abrazar y mostrarte cariño, mostrarte el amor de Dios, ¿verdad? Por eso dice el Señor, hallarás fe cuando venga. Hallarás fe cuando venga, ¿verdad? Por eso Dios nos habla a todos los días para aumentarnos la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Mira lo que dice aquí en Romanos 1:17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Yo tengo que creer. Y la fe es don de Dios, ¿verdad? Entonces hay una lucha entre mi carne, ¿verdad?, y la palabra. ¿Sí? Hay una lucha para que yo no crea, que haya incredulidad. Hay una guerra dentro nuestro, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que superar esa guerra en Cristo Jesús. ¿Sí? Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. ¿Sí? Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Se dan cuenta lo que quiero decir? ¿Qué es la fe? Es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, ¿verdad? Esa es la fe.
Pero ¿quién pone el don de fe en tu corazón y en mi corazón? Es Dios. Ahora, yo tengo que buscar a Dios, ¿verdad? Conocer la palabra, buscar la palabra, ¿verdad? Y cuando yo me meto en la palabra, cuando yo me meto en este río de Dios, ¿verdad? Esa palabra va produciendo en mi espíritu y en mi alma, va produciendo fe, porque la palabra de Dios, hermano, la Biblia, ¿sí? Es una palabra viva, es una palabra eficaz, ¿verdad? Cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará. La palabra de Dios está viva. Ahora, ¿qué es lo que quiere Dios de ti? Que tú crezcas en el hombre interior. Cuando tú creces en el hombre interior, ¿verdad? Ahí es cuando tú aumentas la fe. Si tú no tenés interés de leer la Biblia, de orar, ¿verdad? De ayunar, y decís, Dios está conmigo, Dios está conmigo. No orás, no ayunás, ¿verdad? No te congregas. La fe, hermano, se va diluyendo en uno. Uno se va enfriando. Bajaste, caíste del primer amor, ¿verdad? Cuando nosotros entramos en el camino de Dios, empezamos con todo, leyendo la palabra porque sentimos un cambio, sentimos una paz que nunca en nuestra vida le hemos sentido, sentimos que somos otra persona y empezamos a buscar y a buscar y a buscar y a buscar de Dios a través de la palabra, a través del ayuno, a través de la oración, a través de congregarme, ¿verdad? Pero de repente, por X problemas me enfrío y me empiezo a enfriar. Y cuando te empezás a enfriar, es cuando se te debilita la fe. Y vos decís, yo tengo fe, yo te digo que no. Porque si vos abandonás la fuente, los mandamientos, y no los pones por obra, tu fe se va diluyendo. Y a través de que tu fe se va diluyendo, vas entrando en la incredulidad, como eras antes. Por eso dice la palabra, porque por fe andamos, no por vista, por fe. El Hijo de Dios anda por lo que no se ve, pero le cree a Dios que vamos a recibir aquello que le estamos pidiendo. Así como nosotros no vemos a Dios y por fe vamos a Dios, ¿sí? Así nosotros recibimos, sin ver, recibimos las bendiciones de Dios. Por eso, hermano, el justo vivirá por la fe. Y Dios te está llamando a vivir por fe. Y más en este momento que estamos viendo, ¿verdad? Esa guerra tremenda en la India con Pakistán. Estamos viendo el mundo convulsionado, ¿verdad? Por todo ese lugar de Israel, del Medio Oriente. Estamos viendo Rusia pronto para atacar. Estamos viendo Estados Unidos. Hermanos, estamos viendo el mundo convulsionado, ¿verdad? En cualquier momento se desata algo grande, ¿sí? Y nosotros los cristianos, ¿vamos a andar por vista o vamos a andar por fe? Nosotros tenemos que caminar por fe. El Señor dice que nada nos faltará. Y hay un momento que vamos a estar entre la espada y la pared, ¿no? Allí, a ver si creemos que Dios va a multiplicarnos. Creemos que Dios va a traer la sustancia para nosotros poder vivir con nuestra familia, ¿verdad? Por eso, si tú te desanimas por cualquier cosita, sabemos que Satanás está trabajando en tu vida y tus mismos pensamientos. Entonces, cuando llega el momento, el día malo, como dice la Biblia, si nosotros no estamos firmes, nosotros podemos rebalar de la roca. Por eso, hermano, es tan hermoso cuando empezamos a leer sobre la fe. Dice, porque por la fe andamos, no por vista. El verdadero Hijo de Dios, el que está consagrado a Dios, está convencido. Pero el consagrado, ¿sí? Todo lo espera. Porque sabe que el Señor va a actuar. ¿Te das cuenta lo que quiero decir? Y pacientemente esperé en Jehová, y Él hará. Nosotros oramos
Y nosotros tenemos que ser pacientes. Señor, tú escuchaste mi oración. Yo sé que en tu tiempo yo voy a recibir esto que he pedido conforme a tu palabra, ¿verdad? Dice, pedís y pedís mal, pedís para vuestros deleites. Ahí Dios no va a suplir eso, ¿verdad? Pero si yo pido conforme a la palabra, esas oraciones, ¿verdad?, llegan al corazón de Dios. Por eso dice, pacientemente esperé en Jehová, y Él hará, ¿verdad? Los tiempos nuestros no son como los tiempos de Dios. Pero Dios no falla, porque Dios no es hombre para mentir, sino que lo que pedimos, sabemos que en el tiempo de Dios lo recibiremos. Dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Hermano, un día Dios me mostró una visión, hace unos cuantos años atrás, y fue una visión que no me hubiera gustado verla. Porque cuando Dios te muestra una visión, la condición de la iglesia, es doloroso. Es doloroso. Yo me acuerdo que en esa visión de noche, viene un pastor y me dice, Julio, el domingo quiero que vayas a predicar a la iglesia. Digo, bueno, pastor, allá voy. Cuando llego a la iglesia, la pastora de esa iglesia, la mujer del pastor, cuando yo voy a subir al estrado, ¿verdad?, a la plataforma, me mira con bronca y me dice, ¿y vos qué haces aquí? Así, en la visión. ¿Y vos qué haces aquí? Digo, hablé con el pastor. El pastor fue el que me invitó a predicar. Y se fue enojada. Ahora, yo estoy dentro de la iglesia, cuando camino estoy dentro de la iglesia, pero cuando me subo a la plataforma y miro a los hermanos, estaba en un campo, no estaba en la iglesia. Y todos los hermanos de esa iglesia y de todas las iglesias de acá Las Piedras, no había una iglesia que no estuviera sentada allí, conocía a todos. Cuando abro la Biblia para predicar, el Señor me hace así con la mano, ninguno escudriña la palabra. Qué dolor, hermano. Ninguno escudriña la palabra. Y ahí se cortó la visión. Qué tremendo. Y así como pasó la visión, así me invitaron para ir a predicar. Yo sabiendo que ninguno escudriñaba las Escrituras. Qué dolor, ¿verdad? Cuando estás años predicando que hay que hablar la palabra, que hay que predicar, que hay que meterse en el río de Dios, que hay que orar, que hay que ayunar. Y Dios me muestra, hermano, la iglesia, la condición de la iglesia, que nadie escudriñaba la palabra. Por eso, hermano, nosotros debemos entender que Dios nos tiene al desnudo. Dios sabe si estás leyendo la palabra, si no estás leyendo la palabra. Si estás consagrando tu vida para aumentar la fe. Cuanto más orás, cuanto más lees la palabra, cuanto más pones día de ayuno en el mes, ¿sí?, tu fe va en aumento. Y el justo vivirá por la fe, hermano. Y la fe viene por el oír. Y el oír de la palabra de Dios. Hermanos, a mí mi primer pastor siempre me decía, hay que leer la palabra en voz alta. O sea, no para adentro, no en silencio, ¿verdad? Yo a ustedes estoy hablando en voz alta, ¿verdad? Si yo no entendiera las Escrituras, yo cuando voy a orar, cuando voy a leer la palabra, yo le leería callado la boca. Lo estoy leyendo, ¿sí? Pero no es así. Acá hay un secreto, hermano, que la fe viene por
el oír. Por el oír. Cuando tú lees la Biblia, lo primero que tienes que hacer es orar. Padre, háblame en esta mañana. Señor, revélame tu palabra. Ábreme tu palabra. Prepara mi corazón a tu palabra. Señor, llevo cautivo todo pensamiento contrario a ti bajo tu obediencia. Señor, háblame a través de tu palabra. Y la empezás a leer en voz alta, ¿verdad? Como estoy haciendo yo ahora. Recibir al débil en la fe. Ustedes están oyendo. Ahora, si ustedes, ¿verdad?, leen la palabra, esta misma palabra, recibí al débil en la fe, y lo hacen, ¿verdad?, sin emitir el sonido de las palabras, vos no aumentás la fe. La fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Eso es un secreto que todo cristiano lo tiene que saber. Porque es lindo, ¿verdad?, leer en voz baja, ¿verdad?, que ni se sienta lo que estás leyendo. Pero así no funciona el mundo espiritual. El mundo espiritual funciona cuando vos estás hablando la palabra y oyendo al mismo tiempo. ¿Te das cuenta? Entonces, así que la fe es por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta lo que quiero decir? ¿Cuánta suciedad ha entrado por nuestros oídos cuando no teníamos a Cristo? Teníamos nuestra alma sucia, cargada en porquería, chismes, enredo, celo, ya qué sé, de todo. Éramos una esponja. ¿Vieron cuando la esponja uno lava una olla con tizne y queda negra? Bueno, así, en esa esponja era nuestra alma. Pero la palabra de Dios empieza a limpiar esa esponja, esa alma. Ese disco duro, como digo yo, lo empieza a limpiar. Y empezamos a descargar toda aquella basura, ¿verdad? Y va entrando lo nuevo, va entrando lo nuevo. Y cuando va entrando lo nuevo, se va aumentando la fe, porque es palabra de Dios. Tu alma tiene que estar llena de la palabra de Dios. Por eso dice, cuando se junte, hablen con salmos, con himnos y cánticos espirituales. ¿Se dan cuenta lo que quiero decir? Entonces yo tengo que tener la fe, esa fe que es don de Dios, pero yo tengo que buscar esa fe. Cristo nos buscó a nosotros, pero ahora yo tengo que buscar de Dios. Yo tengo que consagrar mi vida leyendo la palabra, porque la que me va a dar la vida es la palabra a través del Espíritu Santo. Dice que cuando yo leo la palabra, el Espíritu Santo cabalga sobre la palabra de verdad. ¿Verdad? ¿Para qué? Para hacer la obra en nuestras vidas, en aquellos que están oyendo, ¿verdad? Hacer su obra. Por eso siempre se tiene que predicar la palabra. No nos podemos hablar, hermano, de reflexiones que no está la palabra de Dios. No hay cosa que, miren, a mí cuando me mandan reflexiones, ¿saben cómo las saco de las redes sociales? Las borro. Hermano, a mí no me vengan con reflexiones carnales. A mí vengan con la palabra, que la palabra es la que me transforma, la palabra es la que me cambia. Las reflexiones son muy lindas, claro. Pero ¿dónde están los versículos bíblicos? Como las alabanzas, ¿verdad? Alabamos a Dios y no hay un versículo bíblico. Hermano, cánticos espirituales, ¿qué significa? La palabra es espíritu. Entonces yo tengo que cantar por intermedio de la palabra. ¿Se dan cuenta lo que quiero decir? Entonces, hermanos, que Dios nos ayude a velar y estar firmes en la fe. Velar y estar firme en la fe. A eso nos manda Dios. ¿Y cómo estoy firme en la fe? Si yo como de ese pan que bajó del cielo sin atractivo. Amados hermanos, mira, hace unos 5 años atrás, 4 años y medio, 5. Sí, fue en el tiempo de la pandemia. Yo prediqué, nunca cerré la iglesia, prediqué, impuse manos sobre los enfermos, sobre los que tenían coronavirus, ungí con aceite y se iban sanados. Amados hermanos, yo nunca cerré la iglesia. Y me invitan
a predicar en una iglesia que tampoco nunca la habían cerrado. Y me invitan a predicar y me llaman cerca de la 1 de la mañana. Pastor, sí, ¿qué pasó? El pastor me dijo que lo llamara para que venga a predicar el domingo. Era el sábado, la 1 de la mañana, para que venga a predicar el domingo de tarde. Digo, bueno, voy. Y empecé a orar, ¿verdad? Yo ya estaba con la cabeza en la almohada. Y empecé a orar. Digo, Señor, por favor, dame palabra. Es una iglesia grande. Señor, dame palabra, no me dejes avergonzado. Señor, dame el pasto fresco, dame el agua fresca para tu pueblo, para mí, Señor. Y me dormí, y me dormí. Y me dormí con nervios. Me dormí con nervios. Pero me dormí. Me despierto hablando en lengua como a las 2 horas o 3. Me despierto hablando en lengua y Dios me da una visión. No, primero me habla y me dijo, yo soy el pan sin levadura que bajó del cielo. Yo me puse tan feliz, tan contento. Digo, Señor, tengo la palabra. Yo soy el pan que bajó del cielo sin levadura, sin atractivo. Yo feliz, sigo durmiendo y ya eran como las 5 de la mañana, hermanos. Y el Señor me muestra una visión, me despierta hablando en lengua, me muestra una visión y me mostró una mesa toda llena de panes. Que vos los comías con los ojos aquellos panes, ¿verdad? Esponjosos, los colores, algunos resaltaban el color, ¿verdad? Y todo aquello era una cantidad de panes. Y allá en un costado había un pan sin levadura, sin atractivo ninguno. Y ustedes saben, hermanos, que me despierto, me levanto, digo, Señor, gracias, gracias. No. Esa mesa llena de panes, amados hermanos, le ponemos cosas a la palabra de Dios, le agregamos cosas para que quede más dulce la palabra, para que quede más rica la palabra. Pero la palabra de Dios, que es el pan que bajó del cielo, no tiene atractivo. Pero es la que produce vida. Es la que produce un cambio en nosotros, ¿verdad? Que es maravilloso. Y entramos, ¿verdad?, en el reposo de Dios a través de la palabra. Pero queremos un pan, ¿verdad? Un pan de ajo, un pan dulce, queremos un pan más saladito, queremos un pan sin sal, ¿verdad? Queremos un pan de manteca. Pero el verdadero pan le esquivamos porque es inatractivo, ¿verdad? Y qué hermoso fue, hermano, cuando llegué allí con ese mensaje. Fue maravilloso lo que hizo Dios, maravilloso, ¿verdad? Entonces, el Evangelio, hermano, el Evangelio, ¿verdad?, es que tú y el Señor, ¿sí?, tengas tiempo para escudriñar la palabra, para que Dios te hable, para que Dios te revele la palabra. Mira, yo hace poquito lo conté, pero creo que en este programa de Corazón a Corazón no. Un día mi esposa, la sierva, se fue a hacer unas compras y yo me quedé solo en casa allí, los gurises no estaban, o sea, los hijos no estaban, y voy a agarrar la Biblia. Me siento en la mesa de la cocina, o sea, me siento en una silla, no en la mesa, y pongo la Biblia ahí, me pongo a leer Juan, el Evangelio de Juan. Y de repente empecé a llorar, y a llorar, y a llorar. Dios me mostraba el amor de Él a través de su palabra. Y ustedes saben, amados hermanos, no lo sé explicar, no lo sé explicar, no lo sé explicar. Página que leía, página que lloraba a mares, a mares. Dios mostrándome el amor, mostrándome su misericordia sobre la humanidad. Era algo personal que Dios me hablaba a mi espíritu, hermano, y no lo sé explicar. Entró un quebrantamiento tan grande en mi corazón.
que fue impresionante, hermano, ¿verdad? Y eso me marcó un antes y un después en mi vida, y Dios allí empezó a que yo escudriñara más la palabra, y empezó el Señor a aumentarme la fe a través de su palabra. Por eso, en este día, hermano, sí, que hoy ya estamos a 7, ¿verdad? 7 de mayo, Dios quiere un pueblo de fe. Pero para tener fe hay que escudriñar la palabra. Dios es un Dios personal, es un Dios de Claudia, es un Dios de Ana Luzardo, es un Dios de Miriam de Arma, es un Dios personal, ¿verdad? Él quiere que cada uno de nosotros apartemos tiempo para Él, para estar en esa comunión íntima con Dios. Y ustedes saben, hermanos, que me pasó algo tremendo mientras yo lloraba, ¿sí? Yo me veía a mí mismo, por eso le digo, fue algo espiritual, yo me veía a sí mismo, y ustedes saben que de repente, yo soy bajo, unos 66, pero de repente, hermano, hice así, quedé chiquitito así. Yo me veía y era peor que un enanito. Pero el Señor hizo así conmigo. Me mostró que yo no era nada. Qué tremendo, hermano. ¿Saben cómo lloraba? ¿Saben cómo agradecía a Dios? Tenemos que tener encuentros personales con el Señor, hermano. Pero para eso hay que buscarlo. Para eso hay que estar delante de su palabra. Entonces, hermano, hoy es un tiempo, hermanos, que estamos viendo el mundo convulsionado. Estamos viendo las trampas satánicas, esa red, ¿verdad?, satánica en el mundo, donde los gobiernos, donde los países están dominados, ¿verdad?, aún para disminuir la población, y nosotros tenemos que estar agarrados de las manos del Señor, hermano. Por eso, en esta mañana Dios ha puesto en mi corazón, ¿verdad?, que vuelvas al primer amor, con Él, ¿verdad? Que digas, Señor, yo no aparto tiempo para ti, yo te pido perdón. Hay muchos hermanos que dicen, Señor, arréglame el tiempo, y eso no es así, no es una oración bien hecha, ¿verdad? Yo tengo que apartar tiempo para Dios. Estoy cansado, Señor, yo voy a leer tu palabra. Estoy con sueño, voy a leer tu palabra. ¿Se dan cuenta lo que quiero decir? Yo tengo que apartar tiempo para Dios. Ustedes tienen que apartar tiempo para Dios. Ah, no, y le echamos la culpa a Dios. ¿Sí? Arregla el tiempo. No, yo ya le dije al Señor que me arreglara el tiempo. Y Dios no me arregla el tiempo, Dios no te va a arreglar el tiempo. Oraciones mal hechas. Yo tengo que apartar tiempo para Dios. ¿Se dan cuenta, hermano? Entonces, anduve corriendo todo el día, para allá, para acá. Y llega la noche, no, me voy a acostar. No. Aparta un tiempo en ese cansancio y ponete a orar y a leer la palabra. ¿Se dan cuenta? Debemos apartar nosotros el tiempo para Dios. Por eso, hermano, hoy estamos hablando de lo que Dios puso en mi corazón. Miren lo que dice, así también la fe, si no tiene obra, es muerta en sí misma. ¿Se dan cuenta? Que es tremendo. Así también la fe, si no tiene obras. ¿Cuál es la obra, hermano? La salvación no es por obra, pero esta obra que está diciendo, que yo tengo que apartar tiempo para Él. Esa obra, estoy cansado, Dios está mirando que estás cansado, dice, a ver qué va a hacer mi hija. Y mi hija ya me da vuelta, se acostó y no leyó la palabra. Mi hijo se acostó y no leyó la palabra. Y Dios está mirando. Entonces yo tengo que tener obras. ¿Cuál es la obra? Estoy cansado y busco de Dios. Estoy cansado, oro. ¿Se dan cuenta lo que quiere decir? La fe sin obra es muerta.
No es un ejemplo lo que yo hago, que hago 2 reuniones antes de las 6 de la mañana, hago 2 y yo, por eso yo soy salvo, yo tengo fe. No, no. La obra que Dios está diciendo es la consagración mía, ¿verdad? Que si estoy cansado, si estoy dolorido, yo busco de Dios. Esa es la obra que está diciendo el Señor, amados hermanos. Velad y estar firme. 1 Corintios 16:13, ¿verdad? Velar y estar firme en la fe, portados varonilmente y esforzados. ¿Se dan cuenta lo que quiero decir, hermano? Queremos tener fe, tenemos que apartar tiempo. Allí le trajeron a los discípulos, ¿se acuerdan? Un muchacho endemoniado. Los padres lo trajeron. Y ellos oraron, clamaron, y el niño seguía igual. Y apareció Jesús. Y va el padre y dijo, mira, tus discípulos no pudieron. Y fue a Jesús y sacó fuera el demonio. Y después aparte, los discípulos dijeron, pero Señor, ¿por qué no pudimos? Hombres de poca fe. Y se enojó. ¿Hasta cuándo voy a estar con ustedes? Este género no sale si no es con oración y ayuno. Quiere decir que las 3 armas que Dios nos da tienen que caminar homogéneas. Palabra, oración y ayuno. Y eso aumenta la fe para trasladar montañas. ¿Se dan cuenta lo que quiero decir? Entonces, hermano, en otro pasaje bíblico, ¿verdad? Hablando del ayuno, los discípulos de Juan vienen con celos de ver los discípulos de Jesús. Vienen con celos. Dice, Señor, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Y Juan nos mandó a estar continuamente ayunando. Y Jesús los mira con amor, ¿no? Viendo que había celo, había envidia. Y le dijo, mientras que está el esposo, ¿verdad? Ellos no tendrán que ayunar. Pero el día que el esposo se ha quitado, ese día tendrán que ayunar, igual que ustedes. Entonces la iglesia, tú y yo, tenemos que entender que el ayuno es algo fundamental, hermanos, para crecer espiritualmente, porque el ayuno nos hace sensible a la voz del Espíritu Santo. Y nuestra carne, no estoy hablando de debilidad en la carne, sino que estoy hablando, ¿verdad?, que la carne se va apagando para que fluya el Espíritu Santo en nosotros. Como dijo Juan, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. ¿Se dan cuenta lo que quiero decir? Entonces, hermanos, tenemos que estar velando. Estamos viendo el mundo convulsionado de toda manera. De toda manera. La droga, hermano, la guerra, el clima, todo lo que se está orquestando a nivel de la élite, amados hermanos, para disminuir la población. Y tú y yo tenemos que estar agarrados de la mano del Señor, hermano. ¿Sí? Nunca se olviden, como explico acá, que Adán y Eva no comieron una manzana como dice la religión. Se agarraron del árbol de la ciencia, del bien y del mal, que fue prohibido. ¿Cómo está la ciencia hoy, amados hermanos? Entonces nosotros tenemos que tener ojo de esa ciencia. Ojo, con todo este modernismo, ¿verdad? No puedo hablar claro porque me cierran el programa, pero ustedes lo saben. Sé que Claudia la tiene bien clara. Mi hermana Alicia Rodríguez, que está ahí, sé que la tiene bien clara. A Miriam de Arma no sé. Pero la élite lo que quiere hacer es bajar la población del mundo. Y ha hecho y sigue haciendo miles de cosas, ¿verdad? Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. Miren, cortito le voy a dar, porque se me termina para hacer el otro programa. Yo llevo a mi nieta a la escuela y se cuentan con los dedos de las manos los gurises en la escuela. No hay chiquilines.
mi barrio estaba lleno de chiquilines. Habían más chiquilines. Aquello era impresionante. Hoy ya no hay chiquilines chicos. A través de la ciencia, ¿sí? A través de los abortos y a través de toda esa maraña que hizo Satanás, hoy ya, hermano, la natalidad es muy bajita en el Uruguay. Todo orquestado. Ahora, ¿no nos tendremos que agarrar por fe de la palabra de Dios, de nuestro Señor, cuando vemos el resultado que le está dando aún en los niños? Tenemos que amar a Jesús, hermano. Amar a Jesús con todo el corazón. Y escudriñar la palabra. Escudriñen la palabra, porque solamente en la palabra vamos a encontrar, ¿verdad?, la vida eterna. Hermanos, que Dios los bendiga. Gracias por estar allí. Un abrazo a cada uno de ustedes, ¿sí? Y aparten tiempo para buscar de Dios. Que Dios los bendiga y a las 5:30 estamos con el otro programa.